Buenas noches. En el día de hoy explicaremos de manera rápida el montaje y la parte matemática de la realización para el control de la intensidad de corriente. En este caso nosotros tuvimos en cuenta nuestros siguientes elementos, que fueron una resistencia variable, una resistencia fija, un transistor 2N2222 y un LED, que sería nuestro indicador del cambio de nuestra intensidad de corriente. Aquí mostramos nuestros cálculos matemáticos, donde nosotros mostramos estas características del circuito. Tuvimos en cuenta la ley de Kirchhoff de voltaje y, primero que todo, como se encuentra en el ejercicio, tomamos como referencia esta primera malla. Tomamos el primer voltaje, que sería el voltaje principal, que serían de 12 voltios, y mostramos la distribución de este por el circuito. Mostramos una resistencia 1 variable, la cual tomamos el voltaje, que es voltaje de resistencia 1 de la base. Decimos que es voltaje de resistencia 1 de la base porque está conectado en la línea de la base del transistor, como notamos aquí. Seguimos más adelante y decimos más el voltaje de la resistencia 2 de la base, que vendría siendo esta resistencia, más el voltaje base emisor, que vendría siendo esta con referencia a esta. El circuito nos dice que trabajemos a una intensidad de corriente de 1 miliamperio hasta 30 miliamperios. Aquí nosotros lo trabajamos primero con 30 miliamperios, donde nos dice que ID, o sea, la corriente del diodo, vendría siendo igual a la corriente IC. ¿Por qué decimos que la corriente ID es igual a la corriente de IC? Porque nuestra corriente de diodo va a ser igual a la del colector, corriente del colector. Por eso decimos que ID es igual a IC igual a 30 miliamperios, que tomamos como referencia esta primera. Seguimos trabajando acá y reemplazamos los valores. Como ya sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, reemplazamos voltaje de R1 de la base es la corriente de la base por la resistencia 1 de la base. De igual manera hacemos acá abajo la corriente de la base por R2 de la base más el voltaje base emisor. Como ya sabemos y estamos trabajando que para cuando la resistencia variable esté en 0, nuestra intensidad de corriente va a ser 30. El voltaje de la resistencia 1, que esta sería la resistencia variable, en este caso sería de 0. O sea, aquí se omite, y lo que pasaría, o sea, lo que tendríamos acá abajo sería IB por R2, B más el voltaje base emisor. Esta sería nuestra ecuación. Acá pasamos a hallar la corriente de B, o sea, la corriente de la base. Decimos que la corriente de la base es igual a la corriente del colector sobre beta. Tenemos un beta de 150. Entonces decimos la corriente de beta es igual a 30 miliamperios sobre 150. Esto nos da un valor de 0,2 miliamperios, o lo que serían 200 microamperios. ¿Qué hacemos con estos valores? Bueno, los reemplazamos en la fórmula que está aquí de IB, que sería V de R2 por B sobre la corriente IB. Pero antes de llegar a esto, vamos a hallar cuál es el voltaje de R2 de la base. Lo hallamos de la siguiente manera. Voltaje de la corriente 2 de la base va a ser igual al voltaje CC, que vendría siendo el voltaje de la fuente, menos el voltaje de la base emisor.
¿Cuál sería el voltaje de la base emisor? Como nosotros tenemos de base a emisor, lo que decimos un diodo, tenemos un consumo ahí de 0,7 voltios, que es el que tenemos acá. Nosotros cogemos los 12 voltios y le restamos los 0,7 voltios. Esto nos dice que nos daría un resultado de 11,3 voltios. Ese vendría siendo el consumo del voltaje de la resistencia 2. Por eso acá reemplazamos y decimos, la resistencia 2, implementamos ley de Ohm, es igual al voltaje sobre la corriente. Tenemos el voltaje de la resistencia 2 de la base sobre la corriente de la base. Esto sería 11,3 voltios sobre 0,2 miliamperios. Un total de 56,5 kiloohmios. Esto nos vendría a dar nuestra resistencia fija, que es la que tenemos acá. Una resistencia de 56 acá. De la siguiente manera es que hallamos nuestra corriente y nuestra resistencia fija o nuestra resistencia variable. De la siguiente manera. La explicación es igual a como hallamos la resistencia anterior, siendo de que esta resistencia se le va a restar la que nos había dado anteriormente, multiplicamos por 1000 y nos da una resistencia de 1 megaohmio. Aquí notamos en nuestro circuito el cambio de la regulación ya sabiendo de que al 0% del potenciómetro nos dará un 30% de la intensidad. Ahí está a 0%. Y que al 100% nos dará 1 miliamperio, que es una intensidad muy poca. Bueno, esto fue todo y muchas gracias.